Era una mañana fría de primavera en Madrid, y el bullicio de la ciudad se filtraba a través de las grandes ventanas del edificio donde trabajaba Carmen. La luz suave de la mañana iluminaba la oficina moderna, llena de escritorios impecablemente organizados y pantallas brillantes. Carmen, de 28 años, se encontraba sentada en su cubículo, concentrada en la presentación de una nueva campaña de marketing. Con el cabello recogido en un moño alto y una mirada decidida, era el ejemplo perfecto de una profesional ambiciosa. Carmen no tenía tiempo para distracciones. Desde que había comenzado a trabajar en esta agencia de publicidad, se había prometido a sí misma que nada podría interferir con sus objetivos. Era una mujer que confiaba únicamente en su habilidad para resolver problemas, en su ética de trabajo, y en su capacidad para manejar situaciones difíciles. El resto de su vida personal, quedaba relegado a un segundo plano. Sin embargo, había algo que había comenzado a perturbarla en las últimas semanas. Algo que no podía ignorar, aunque tratara de hacerlo. Todos los días, al llegar a la oficina, encontraba un ramo de flores frescas en su escritorio. Al principio, había pensado que alguien, quizás un colega, estaba haciendo un gesto amable. Sin embargo, los ramos eran siempre anónimos. Ningún nombre, ninguna nota, ningún indicio de quién podía ser el remitente. Rosa, lirios, orquídeas, girasoles, siempre con colores vibrantes y fragantes, pero sin ninguna pista. Carmen trató de no prestarles demasiada atención, pero los comentarios de sus compañeros no tardaron en llegar. ¿Qué? ¿Tienes un admirador secreto, Carmen?, le decía Marta, una de sus compañeras de trabajo, con una sonrisa traviesa. ¿Acaso tienes un amante misterioso que te envía flores?, bromeaba Andrés, un colega con el que compartía proyectos. Al principio, Carmen ignoraba las bromas, pero con el paso de los días, se fue sintiendo incómoda. ¿Quién estaba enviándole estos ramos? ¿Qué intentaba esa persona? Cada vez que llegaba a su escritorio y veía el ramo sobre su mesa, sentía una extraña mezcla de curiosidad y desconcierto. Los días pasaron, y Carmen trataba de centrar su mente en el trabajo. Su enfoque estaba en la campaña de publicidad para una importante marca de cosméticos, pero los ramos seguían llegando. No había notas, ni tarjetas. Simplemente flores. Algunos días la oficina entera se llenaba del aroma dulce de los lirios, otras veces el color vibrante de los tulipanes llamaba su atención. Su mente comenzó a divagar. ¿Sería uno de sus compañeros? ¿Alguien del equipo creativo? Pero nadie parecía saber nada. Cuando le preguntaba directamente a sus colegas, todos negaban cualquier tipo de involucramiento, aunque algunos no podían evitar sonreír de manera extraña. Una mañana, después de una reunión especialmente agotadora con el director de la agencia, Carmen se quedó trabajando tarde en su escritorio. La oficina estaba casi vacía, con solo unas pocas luces encendidas. A lo lejos, escuchó el sonido de los pasos de alguien caminando por el pasillo. Cuando levantó la vista, vio una figura misteriosa dejar un ramo de flores sobre su escritorio. La figura se alejó rápidamente sin decir una palabra, y cuando Carmen intentó levantarse para seguirla, ya había desaparecido en la oscuridad. ¿Quién es?, pensó. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Aunque en ese momento intentó restarle importancia, una idea comenzó a formarse en su cabeza. ¿Y si no se trataba de una simple broma? ¿Y si alguien realmente estaba tratando de llamar su atención? De repente, un pensamiento la invadió. ¿Y si no era alguien del equipo? ¿Podría ser el mismo director, Javier, que siempre había sido tan profesional, tan distante? Carmen había notado en los últimos meses que su mirada a veces se alargaba sobre ella en las reuniones, como si hubiera algo más detrás de esa expresión seria. Sin embargo, no podía permitir que esos pensamientos interfirieran con su trabajo. Pero la idea persistía, como una sombra que no podía apartar.
Resumen de la primera parte. Carmen, una joven profesional en Madrid, comienza a recibir misteriosos ramos de flores en su oficina, sin saber quién los envía. Aunque intenta ignorar los comentarios de sus compañeros y concentrarse en su trabajo, la curiosidad sobre el origen de los ramos la empieza a obsesionar. ¿Quién está detrás de este gesto tan extraño? La incógnita crece, y el foco de su atención comienza a desviarse hacia su jefe, Javier, quien siempre ha mantenido una actitud distante, pero que últimamente parece mirarla con mayor interés. La luz de la tarde ya se colaba entre las persianas de la oficina, marcando la transición entre un día de trabajo a la tranquilidad de la noche en Madrid. Carmen había estado más distraída que nunca. Los ramos de flores seguían llegando, y la sensación de incertidumbre la consumía. Había algo inquietante en la forma en que siempre aparecían justo cuando la oficina quedaba vacía, cuando ella era la última en irse. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué ella? ¿Por qué nadie decía nada? Pero esa tarde, algo cambió. Carmen decidió que ya no iba a ignorar más los misteriosos ramos. Esa noche, cuando terminó su jornada laboral y las luces del edificio empezaron a apagarse una por una, decidió quedarse. No iba a permitir que su curiosidad siguiera siendo un simple susurro en su mente. Necesitaba saber de una vez por todas quién estaba detrás de esos gestos. Paseó por la oficina vacía, los ecos de sus pasos resonaban en el pasillo vacío. Sus ojos se dirigieron automáticamente hacia el rincón donde, como siempre, descansaba el ramo del día. Unas orquídeas blancas estaban sobre su escritorio, la fragancia fresca y dulce llenaba el aire. Sin embargo, esa noche Carmen estaba decidida a resolver el misterio. Se acomodó en su silla y comenzó a observar con atención. La oficina estaba tranquila, el sonido de la ciudad no llegaba hasta allí, y todo parecía normal. Pero, en ese momento, algo llamó su atención. Una sombra se movió cerca de la puerta de entrada. Carmen se levantó sigilosamente, intentando no hacer ruido, y se asomó por la rendija de la puerta. Lo que vio la dejó paralizada. Era Javier, su jefe. Él caminaba con paso firme, llevando un ramo de flores en las manos. Carmen lo observó desde su escondite, sin atreverse a hacer un ruido. Javier no parecía darse cuenta de que estaba siendo observado. Caminó hasta la recepción, donde un mensajero esperaba, y le entregó el ramo con una discreción casi perfecta. El mensajero, con una sonrisa, tomó las flores y salió rápidamente, mientras Javier regresaba a su oficina sin mirar atrás. La confusión se apoderó de Carmen. No podía creer lo que acababa de ver. Javier, su jefe, había sido el responsable de los ramos de flores. Durante todo este tiempo, él había estado enviándoselos. El sentimiento de desconcierto se mezcló con una extraña emoción que no pudo identificar de inmediato. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué significaba ese gesto? Carmen sintió como su corazón latía más rápido, mientras una pregunta recorría su mente. ¿Qué quería realmente Javier de ella? Los días siguientes, la presencia de Javier en la oficina se volvió aún más desconcertante. Aunque siempre había sido un hombre profesional, implacable y serio, ahora Carmen comenzaba a notar pequeños gestos que antes no había visto. Cuando coincidían en la sala de reuniones, sus miradas parecían durar un poco más de lo habitual. Las sonrisas que antes parecían ser simplemente corteses, ahora le parecían cargadas de significado. Su comportamiento había cambiado, y Carmen empezaba a sentir que él ya no la veía como una subordinada, sino como algo más. Una tarde, después de una reunión en la que ambos se habían quedado a trabajar tarde, Javier se acercó a su escritorio. Carmen levantó la vista, sorprendida por la cercanía, y notó que él la miraba con una intensidad que no le era habitual. «¿Puedo preguntarte algo, Carmen?», dijo él. Su voz sonaba distinta, más suave de lo habitual. Carmen, que ya estaba acostumbrada a su tono firme, sintió un pequeño nudo en el estómago.
No sabía si estaba lista para lo que él pudiera decir, pero algo dentro de ella le decía que esa conversación sería diferente a cualquier otra que hubieran tenido antes. Claro, Javier, respondió ella, tratando de mantener la calma. Él dio un paso más cerca, y Carmen sintió que la distancia entre ellos se reducía, como si el aire a su alrededor se volviera denso. ¿Sabes? He estado pensando en ti últimamente, dijo Javier, y sus palabras flotaron en el aire con una delicadeza inusual para él. Lo que has logrado aquí, tu dedicación, tu esfuerzo, me impresiona mucho, Carmen. Quiero que lo sepas. Carmen quedó en silencio por un momento, sin saber cómo reaccionar. Había algo en la forma en que él la miraba, algo que la desconcertaba y, al mismo tiempo, la atraía. Pero también sabía que él era su jefe, y que ese tipo de cosas no deberían ocurrir en el ámbito laboral. No podía dejarse llevar por sus emociones, especialmente porque no entendía completamente lo que estaba pasando. Javier, no sé qué decir, murmuró, mirando a sus manos que descansaban sobre el escritorio. El aire parecía volverse más pesado, y la incertidumbre llenaba cada rincón de su mente. Solo quiero que lo sepas, respondió él, con una ligera sonrisa, y si alguna vez necesitas algo más, fuera de lo profesional, estaré aquí. Esa frase lo cambió todo para Carmen. De alguna manera, lo que había comenzado como una simple entrega de flores ahora se había transformado en una encrucijada emocional. ¿Cómo podía manejar lo que sentía por Javier sin que esto afectara su carrera? ¿Debía dejarse llevar por sus emociones, o mantener la distancia, como siempre había hecho? Resumen de la segunda parte. Carmen descubre que Javier, su jefe, es el responsable de los misteriosos ramos de flores. Aunque al principio se siente confundida y desconcertada, pronto se da cuenta de que Javier tiene sentimientos hacia ella. El comportamiento de Javier cambia, y Carmen empieza a cuestionarse qué hacer con estos nuevos sentimientos, temiendo que esto pueda complicar su vida profesional. La atracción entre ellos es palpable, pero ella se encuentra atrapada entre su deseo y la lógica de no mezclar lo personal con lo profesional. La noche había caído sobre Madrid, y las luces de la ciudad brillaban con fuerza, reflejándose en el vidrio del restaurante de lujo donde Carmen había acordado encontrarse con Javier. Había algo en el aire esa noche, una sensación de tensión, de incertidumbre que la había acompañado desde que aceptó la invitación. Se sentó a la mesa, rodeada de un ambiente elegante, pero a pesar de la belleza del lugar, su mente estaba lejos de las decoraciones y el vino tinto que le había servido el camarero. No podía dejar de pensar en lo que estaba por suceder. Javier ya había llegado, y estaba sentado frente a ella, mirando sus ojos con una intensidad que la hacía sentir vulnerable, como si cada pensamiento suyo pudiera ser leído. Él, como siempre, estaba impecable. Su mirada, normalmente fría y profesional, ahora estaba cargada de algo que Carmen no podía identificar, pero que la hacía sentir incómoda y, al mismo tiempo, fascinada. Gracias por aceptar verme, Carmen, dijo Javier, rompiendo el silencio con una voz suave, casi cautelosa. Carmen asintió, sus manos apretando la copa de vino sin saber exactamente qué hacer con ellas. Lo necesitaba, respondió con sinceridad. Creo que ambos tenemos que hablar. Javier la miró fijamente, como si estuviera esperando que ella fuera la que iniciara la conversación. Sin embargo, Carmen sabía que él tenía mucho que decir, y su propio corazón latía con fuerza al pensar en lo que sucedería a continuación. Sabes, estos últimos meses, he estado enviándote esos ramos, comenzó Javier, sus palabras flotando entre ellos, cargadas de emoción. Lo hice porque, aunque al principio fue solo un gesto, me di cuenta de que me gustabas más de lo que creía. No solo por tu trabajo, que es excepcional, sino por tu manera de ser, por tu dedicación, por esa fortaleza que tienes. Quiero que lo sepas, Carmen. El aire entre ellos se volvió espeso.
Carmen no sabía cómo reaccionar. Había sospechado, lo había imaginado, pero escuchar esas palabras de su jefe la descolocaba. La confusión se apoderaba de ella, mezclada con una extraña sensación de alivio y, al mismo tiempo, miedo. Javier, empezó, tratando de ordenar sus pensamientos. No sé qué decir. Siempre te vi como mi jefe, alguien al que respetaba profundamente. Y ahora, todo esto, me sorprende. Javier se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada intensificándose. Sé que esto no es fácil, pero quiero ser honesto contigo. No estoy esperando que todo sea inmediato, ni que de un día para otro cambie nuestra relación laboral. Solo quiero que sepas lo que siento, sin juegos, sin mentiras. Carmen, por primera vez, se sintió vulnerable, expuesta. Las palabras de Javier parecían sinceras, pero ella no podía ignorar la delgada línea que existía entre lo profesional y lo personal. Su vida profesional, su carrera, todo lo que había construido hasta ese momento, estaba en juego. ¿Podría arriesgarlo todo por una relación con él? ¿Sería capaz de mantener el equilibrio entre su deseo y sus responsabilidades? No quiero que esto afecte mi trabajo, Javier, dijo, su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. He luchado demasiado por llegar hasta aquí. No puedo dejar que mis sentimientos cambien eso. Javier la observó en silencio, entendiendo su preocupación. Lo entiendo, Carmen. Yo también valoro mucho lo que has logrado. Pero a veces, lo que sentimos es más fuerte que lo que podemos controlar. Y yo quiero saber si tú también sientes algo por mí. Carmen cerró los ojos por un momento, sintiendo la presión de la situación. Había algo en Javier que la atraía, algo que había estado oculto detrás de su profesionalismo. Pero también sabía que entrar en una relación con él significaba cruzar una línea de la que no habría retorno. Finalmente, respiró profundamente y lo miró a los ojos. Creo que, tal vez, también siento algo por ti. No lo había reconocido hasta ahora, pero es verdad. Me importas, Javier. Y eso me asusta, porque no sé si debería estar sintiendo esto. Javier sonrió suavemente, como si una carga pesada se hubiera levantado de sus hombros. No tienes que tener miedo, Carmen. Lo que sea que decidas, lo respetaré. Pero quiero que sepas que estaré aquí, no solo como tu jefe, sino como alguien que quiere estar cerca de ti. El silencio llenó el aire mientras Carmen lo miraba, dándose cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Su vida estaba a punto de cambiar, y las decisiones que tomara esa noche marcarían su futuro. Sabía que el camino no sería fácil, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía permitir que algo más que el trabajo ocupara su mente. Entonces, supongo que lo que nos queda es decidir, ¿verdad?, dijo ella, con una ligera sonrisa, aunque sus pensamientos seguían girando rápidamente en su cabeza. Sí, Carmen. Decidir si queremos arriesgar todo por lo que podría ser. El restaurante, con su ambiente cálido y elegante, parecía desvanecerse a su alrededor. Carmen sentía que, en ese momento, las posibilidades se abrían ante ella, pero el riesgo estaba latente en el aire. ¿Tomaría el riesgo de seguir adelante con Javier y explorar algo más allá del trabajo? ¿O dejaría que el miedo a lo desconocido la detuviera? La decisión estaba en sus manos, y con cada palabra, con cada mirada, el destino de ambos estaba tomando forma. Y mientras la noche continuaba, Carmen sabía que su vida ya no volvería a ser la misma. Resumen de la tercera parte. En una cena en un restaurante elegante, Javier confiesa a Carmen que él ha estado enviándole los ramos de flores como una forma de mostrar su admiración y atracción hacia ella. Carmen, sorprendida y confundida por sus sentimientos, lucha entre su vida profesional y lo que siente por él. Después de una conversación sincera, decide que no puede ignorar sus sentimientos, y está dispuesta a dar el siguiente paso, aunque sabe que podría arriesgar mucho en el proceso.
La noche culmina con una importante decisión sobre su futuro. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.